Un charro rico que había construido un imperio del tequila descubrió que todo su éxito no valía nada sin alguien que compartiera su legado, hasta que una propuesta desesperada cambió todo para siempre. En el corazón de Jalisco, donde los campos de agave se extienden como un mar plateado bajo el cielo del amanecer, Diego Sandoval se encontraba parado frente a las ventanas de cristal emplomado de su estudio, observando a sus trabajadores dirigir el ganado hacia los pastos del norte. La operación funcionaba como un reloj suizo, exactamente como había sido durante los últimos 8 años, desde que transformó una destilería en quiebra en el imperio tequilero más respetado de 3 estados. La silla de cuero donde se sentaba había pertenecido a su padre, sus herrajes de plata capturando la luz temprana del día. Diego no necesitaba voltear para verla. Conocía cada rasguño, cada marca desgastada, cada historia grabada en ese cuero. Era lo último que su padre había tocado antes del ataque al corazón que cambió todo, el día que los acreedores vinieron a cobrar. Esa silla había sido lo único que Diego se negó a vender. El sonido de cascos y el mugido del ganado abajo llamó su atención de vuelta al presente. A través de la ventana podía ver a Miguel, su capataz de 15 años, dirigiendo la precisa coreografía del trabajo del rancho con la facilidad de un director guiando una orquesta bien ensayada. La marca San Rafael era ahora sinónimo del mejor tequila en toda la región, su programa de cultivo respetado en toda la industria. La deuda que casi los arruinó había sido pagada hace mucho, reemplazada por ganancias saludables y una reputación impecable, pero el éxito se sentía vacío en la inmensidad de la casa grande. Los cuartos resonaban con la ausencia de la risa estruendosa de su padre, de las reuniones navideñas de su madre, de la esposa que había perdido antes de que tuvieran la oportunidad de formar su propia familia. La revitalización de la hacienda debería haber sido un triunfo. En cambio, era solo otro recordatorio de todo lo que tenía que demostrar y nadie a quien demostrárselo. Diego se dirigió a su escritorio, deslizándose en la silla con el movimiento suave del hábito diario. La correspondencia de la mañana esperaba en pilas ordenadas, facturas, registros de cultivo, notificaciones de subastas. Su mirada se detuvo en el periódico local, doblado para mostrar las actas de la última junta del consejo escolar. La escuela primaria del pueblo, que luchaba por sobrevivir, necesitaba reparaciones que no podían costear. Hizo una pausa con su taza de café a medio camino hacia sus labios cuando un pensamiento comenzó a tomar forma. La solución, cuando finalmente se cristalizó en su mente, era tan práctica como un libro de contabilidad. Él tenía riqueza, pero no heredero. Alguien más tenía sueños, pero no medios. Era el tipo de arreglo que había construido la mitad de las haciendas en Jalisco, sociedades prácticas forjadas por necesidad y beneficio mutuo. Era hora de que la hacienda San Rafael tuviera una dueña apropiada otra vez. Elena Morales sostenía su certificado de enseñanza en manos que se negaban a temblar, la luz matutina capturando las letras doradas, haciéndolas brillar a pesar de la mancha de café en una esquina y el pequeño desgarro a lo largo del borde. Cicatrices de batalla de 5 mudanzas en 3 años, cada una persiguiendo la promesa de una escuela que pudiera durar. El sonido de sillas arrastrándose por pisos de madera resonó desde el aula contigua. El edificio se acomodaba en su rutina matutina, los 12 estudiantes encontrando sus lugares en la única escuela que quedaba en el pueblo. Elena guardó cuidadosamente el certificado en el cajón de su escritorio, alisándolo antes de cerrarlo. Ese papel le había costado todo lo que había heredado de su abuela, pero había valido cada peso. Maestra Morales, la voz de Tommy Jensen se escuchó desde la puerta. El techo está goteando otra vez.
No necesitaba levantar la vista para saber dónde tendría que vaciar el balde que habían colocado la semana pasada. Tercera vez este mes, y apenas era septiembre. La última junta del consejo escolar había dejado claro que no había dinero para reparaciones, no con los ingresos fiscales bajos, y la mitad de las familias mudándose más cerca de Guadalajara en busca de mejores oportunidades. «Me haré cargo, Tommy», le gritó de vuelta, alcanzando el trapeador que ahora mantenía detrás de su escritorio. Al menos la gotera no estaba sobre ninguno de los preciosos libros que había rescatado de ventas, de garaje y descartes de bibliotecas. Su colección, por modesta que fuera, representaba 2 años de compras cuidadosas e infinitas horas de trabajo de reparación. Los niños ya estaban acostumbrados a la rutina, moviendo sus escritorios lejos de los lugares húmedos, compartiendo libros de texto sostenidos con más cinta adhesiva que pasta. Elena les había enseñado a verlo como una aventura en lugar de una dificultad. «Somos pioneros», les decía, igual que sus abuelos, haciendo algo de la nada. Así se construyó Jalisco. Pero los pioneros tenían ayuda, pensó, mientras vaciaba el contenido del balde afuera. Tenían comunidades que se unían, construcciones de graneros y fiestas de cosecha. Estos días todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo para preocuparse por una escuela en problemas al borde del pueblo. Sus estudiantes merecían algo mejor. Mentes brillantes, como Katie Martínez, que podía resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza, pero tenía que compartir un libro de preálgebra destrozado con otros 2 estudiantes. O Will Cooper, cuyas historias sobre la vida del rancho mostraban el alma de un poeta escondido detrás de su sonrisa tímida. La carta de advertencia del consejo escolar seguía esperando en el cajón superior de su escritorio, advirtiendo sobre un posible cierre para el invierno si las cosas no mejoraban. Elena se enderezó la blusa sencilla, verificó que su cabello siguiera bien peinado hacia atrás y se puso la sonrisa que sus estudiantes habían llegado a esperar. Lo que necesitaba era un milagro. Lo que iba a recibir, aunque no lo sabía, todavía era algo mucho más complicado. El primer borrador del contrato matrimonial descansaba en el escritorio de Diego como un desafío. Su abogado había alzado una ceja ante la solicitud, pero había entregado exactamente lo que se pidió. Un documento claro y empresarial que establecía términos de propiedad, responsabilidades y obligaciones mutuas. Sin lenguaje florido, sin pretensión romántica, solo una solución práctica a 2 problemas separados. Diego se enderezó la corbata, poco acostumbrado a usarla en un día de trabajo regular. Pero esto era un negocio, y los negocios requerían presentación apropiada. A través de su ventana podía ver la escuela dejando salir a los niños, pequeñas figuras derramándose al patio como cuentas de un collar roto. Elena Morales estaba parada en la puerta, asegurándose de que cada niño llegara seguro a sus padres que esperaban. Incluso desde esta distancia podía ver el cuidado que ponía en cada interacción, un toque gentil en un hombro aquí, una palabra de aliento allá. Manejaba sus recursos limitados con la misma precisión que él aplicaba a las operaciones de su hacienda. Era una de las cosas que lo había convencido de que este plan podría funcionar. El contrato había tomado forma a lo largo de varios borradores, cada versión más refinada que la anterior. Ella obtendría seguridad financiera, un hogar apropiado y recursos para su escuela. Él obtendría una compañera para ayudar a manejar las obligaciones sociales de la hacienda, alguien para asegurar que su legado continuara. Los términos eran generosos pero no excesivos. Compromiso mínimo de 5 años, arreglos de propiedad conjunta, provisiones para actividades independientes de ambas partes. La camioneta de Miguel se detuvo afuera de la escuela justo a tiempo. Su capataz tenía la más pequeña en la clase de Elena, lo cual había proporcionado la apertura perfecta.
«Maestra Morales», escuchó decir a Miguel, su voz llegando a través de la ventana abierta. «Don Diego quisiera discutir una propuesta con usted, si tiene un momento». Diego la observó dudar. Vio el sutil enderezamiento de su columna. Había usado su mejor vestido hoy. Miguel había pasado la advertencia de que se acercaba una reunión de negocios, pero era al menos de 2 temporadas pasadas. El contraste con su propio traje a la medida sería marcado, exactamente el mensaje que necesitaba transmitir. «Por supuesto», dijo ella, su voz llevando esa claridad de maestra que atravesaba cualquier distancia. «¿Preferiría don Diego reunirse en la escuela?» «Ha ofrecido su oficina», respondió Miguel, asintiendo hacia la casa de la hacienda. Pensó que podría apreciar la privacidad. Diego se alejó de la ventana, posicionándose detrás de su escritorio. El contrato estaba guardado seguramente en el cajón superior. Mejor no mostrar esa carta demasiado temprano. Las primeras impresiones importaban y necesitaba que ella lo viera como una solución potencial a sus problemas, no como una amenaza a su independencia. El reloj en su pared hacía tic-tac constantemente mientras esperaba, cada sonido marcando un paso más cerca de lo que podría ser su decisión empresarial más inteligente o su mayor error de cálculo. El futuro de la Hacienda San Rafael y posiblemente de la Escuela del Pueblo dependería de cómo se desarrollara la próxima hora. Cuando su ama de llaves finalmente mostró a Elena a su oficina, Diego se sintió impactado por 2 cosas. La dignidad silenciosa que llevaba a pesar de sus circunstancias y la forma en que evaluó su oficina con el ojo observador de una maestra sin perderse nada. Sí, esto definitivamente podría funcionar. Las llaves de la casa se sentían extrañas en la mano de Elena. Latón pesado que había sido pulido hasta un brillo suave por generaciones de esposas Sandoval. Señora García, el ama de llaves, las había presentado con una formalidad que bordeaba la ceremonia, cada llave cuidadosamente etiquetada con su escritura precisa: puerta principal, puerta de la cocina, entrada lateral, portón trasero. Un reino de cerraduras, y ahora se suponía que ella era su guardiana. «Su habitación es la suite azul, señora Sandoval», dijo la señora García, y Elena logró no estremecerse ante el nombre. Habían acordado habitaciones separadas, un detalle no incluido en la versión pública de su arreglo. Don Diego pensó que apreciaría la luz matutina para planificar sus lecciones. La suite azul era más grande que toda su casa rentada anterior, con ventanas que daban tanto a las montañas distantes como a los extensos patios de la hacienda. Un escritorio de roble antiguo, que probablemente costaba más que su salario anual, estaba posicionado para capturar la luz del amanecer. Todo hablaba de preparación y consideración cuidadosa, hasta la computadora portátil nueva, centrada precisamente en el incrustado de cuero del escritorio. «La contraseña del Internet está en el cajón», continuó la señora García, su tono dejando claro que encontraba tales conveniencias modernas ligeramente sospechosas. Don Diego hizo actualizar la conexión para su trabajo de enseñanza. Elena puso su única maleta junto a una cama que podría haber acomodado a 4 personas. Sus pocas posesiones apenas llenarían un cajón del armario masivo que dominaba una pared. Los retratos familiares la observaban desde marcos de plata. Generaciones de Sandovals, mirándola con expresiones que parecían evaluar su dignidad para estar entre ellos. En la pared principal colgaba un retrato más grande. Un hombre de mediana edad con la mandíbula y porte de Diego, de pie orgullosamente junto a una mujer de ojos gentiles. Los padres de Diego, sin duda, capturados en días más felices antes de que la tragedia redefiniera el futuro de la familia. Pero fue el retrato más pequeño en la mesa de noche lo que la hizo detenerse. Una fotografía de boda,
obviamente de hace años, mostraba a un Diego más joven de pie, junto a una mujer de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Esta debía ser Isabela, la primera prometida de Diego, la mujer cuya pérdida había cerrado su corazón tan completamente que había recurrido a un matrimonio de conveniencia. Elena estudió el rostro de la mujer, viendo en sus características la vivacidad que faltaba en los retratos formales de los ancestros Sandoval. Aquí había estado alguien que había amado libremente, que había traído alegría a estos pasillos antes de que la muerte se la llevara demasiado pronto. ¿Cuánto tiempo estuvieron prometidos?, preguntó Elena suavemente cuando la señora García regresó con toallas frescas. El ama de llaves pausó, sus ojos moviéndose hacia el retrato. 2 años. Iban a casarse en la primavera. Su voz se suavizó. Señorita Isabela era especial. Traía música a esta casa, risas. Don Diego no ha sido el mismo desde que ella se fue. Elena asintió, entendiendo ahora por qué los términos de su propio matrimonio habían sido tan cuidadosamente definidos, tan despojados de cualquier expectativa emocional. No estaba aquí para reemplazar a Isabela, sino para cumplir una función que el amor había dejado vacante: asegurar el futuro de la hacienda, proporcionar estabilidad sin el riesgo de pérdida devastadora. Mientras desempacaba sus escasas pertenencias, esa noche, Elena se encontró regresando una y otra vez al retrato. Los fantasmas, se dio cuenta, no siempre eran cosas del pasado. A veces vivían en el presente, dando forma a cada decisión, cada relación cuidadosamente guardada contra la posibilidad de dolor. Pero los fantasmas, también sabía de su experiencia enseñando historia, a veces podían ser guías, tanto como guardianes. La pila de libros infantiles en el patio trasero de la hacienda se veía fuera de lugar entre los muebles pesados de madera y los rascadores de botas prácticos. Elena los había traído de su aula con la intención de devolverlos al almacén, pero Tommy, el hijo menor de Miguel, había visto «Donde crece el helecho rojo» en la parte superior y había preguntado si podía tomarlo prestado. Ahora, 2 semanas después, el patio se había convertido en una biblioteca improvisada. Los hijos de los trabajadores se detenían después de sus tareas, intercambiando libros y demorándose para discutir sus favoritos. Elena se encontraba dirigiendo sesiones de lectura informales en las tardes, los niños desparramados en mantas, en el pasto mientras ella leía en voz alta. «Los vaqueros también están escuchando», le confió la señora García una tarde mientras traía limonada y galletas. «No es que lo admitirían, pero reducen la velocidad de su trabajo cuando usted está leyendo las partes emocionantes». Elena había notado que los hombres encontraban razones para reparar cercas cerca de la casa durante la hora del cuento, sus caballos pastando mientras voces jóvenes hacían preguntas sobre vocabulario y giros de la trama. Incluso los trabajadores, más curtidos, pausarían fingiendo revisar sus monturas, mientras en realidad seguían los relatos de valentía fronteriza y lealtad. Los cambios eran sutiles pero innegables. La risa de los niños, una vez extraña en la hacienda San Rafael, ahora se mezclaba con los sonidos cotidianos del ganado y la maquinaria. Las tareas se hacían en la mesa de la cocina mientras la señora García preparaba la cena. La resistencia inicial del ama de llaves suavizándose ante mentes jóvenes ansiosas por aprender. ¿Sabías que Joey apenas puede leer? Miguel se acercó a ella una tarde después de que los otros se habían ido. El hijo de mi capataz, 12 años, y la escuela del pueblo simplemente siguió pasándolo de grado. La vergüenza en su voz era dolorosa de escuchar. Dislexia, explicó Elena gentilmente. No tiene que ver con inteligencia. Joey es inteligente como una navaja, solo necesita un enfoque diferente.
Dudó, luego siguió adelante. Podría trabajar con él si gusta, antes de la cena 3 veces por semana. La palabra se extendió pronto. Elena tenía 5 estudiantes para sesiones regulares de tutoría, sus padres agradecidos por la ayuda. Extra. El ritmo de la hacienda se ajustó para acomodar estas clases informales y Elena se encontraba escribiendo planes de lección en la mesa del comedor mientras Diego revisaba contratos y registros de ganado. Los hombres parecen contentos. Observó una tarde, observándola calificar papeles. La producción ha subido en realidad. Menos errores, mejor comunicación. Es increíble lo que pasa cuando la gente siente que sus familias están cuidadas, respondió Elena cuidadosamente. Había aprendido a hablar su idioma, productividad, eficiencia, resultados. Una hacienda no es solo tierra y ganado, dijo finalmente. Es comunidad. Diego estuvo en silencio por un largo momento, estudiándola con una expresión que no podía descifrar completamente. A través de la ventana podía verlo observándola enseñar, algo cambiando en su postura rígida cuando veía a los niños reír. El álbum de fotos encuadernado en cuero era pesado en el regazo de Elena, sus páginas gruesas con historia. No había tenido la intención de encontrarlo. Había estado buscando en la biblioteca libros apropiados para sus estudiantes mayores cuando había caído de un estante alto, casi llevándosela a ella y la escalera consigo. Ahora, sentada en una de las sillas de cuero gastadas de la biblioteca, se encontraba incapaz de dejarlo. La primera página contenía una fotografía en tono sepia de la casa de la hacienda recién construida y orgullosa contra el cielo de Jalisco. Un hombre que solo podía ser el abuelo de Diego estaba parado en el pórtico, su esposa a su lado, ambos usando el tipo de expresiones severas que la gente usaba para exposiciones largas en esos días. Ese es Daniel Sandoval y su esposa Eleanor. La voz de Diego desde la puerta la hizo sobresaltarse. Construyeron este lugar en 1902. Criaron 6 hijos aquí. Elena levantó la vista, disculpa lista en sus labios, pero Diego la desestimó. La historia familiar pertenece a la familia, dijo, las palabras llevando un peso que no estaba segura de cómo interpretar. Se movió al cuarto, parándose detrás de su silla para mirar el álbum. Pase la página. Las siguientes fotografías mostraban la hacienda creciendo, evolucionando, graneros siendo levantados, arreos de ganado, niños en caballos. Cada imagen estaba cuidadosamente etiquetada en varias caligrafías, fechas, nombres, ocasiones. El árbol genealógico de la familia Sandoval extendiendo sus ramas a través del tiempo. Elena pausó en una fotografía de boda. Una mujer joven, con ojos llenos de vida y una sonrisa que podía iluminar habitaciones, estaba parada junto a un hombre que claramente era Diego, ambos radiantes de felicidad. «Isabela», dijo Diego suavemente, y Elena sintió que algo se rompía en su pecho al escuchar cómo su nombre transformaba su voz completamente. «Cuéntame algo feliz», dijo Elena, sorprendiéndolos a ambos. «Un buen recuerdo». Él estuvo en silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, amaba las tormentas. Arrastraba sillas al pórtico cubierto y me hacía sentarme con ella viendo los rayos. Decía que era el mejor espectáculo de la naturaleza y nosotros teníamos asientos de primera fila. Su voz contenía algo que nunca había escuchado antes, una calidez que la transformaba completamente. Elena estudió la fotografía, viendo ahora la vida salvaje bajo la superficie pulida de Isabela. Una mujer que vería tormentas por placer, también vendería sus joyas para salvar una hacienda. Trabajaría junto a su esposo contra probabilidades imposibles. Luchó por este lugar, dijo Elena suavemente. Contigo. Sí, la palabra contenía volúmenes, hasta que luchó de vuelta.
El álbum se cerró con un sonido suave, pero Elena podía sentir el peso de todas esas historias no contadas, todas esas páginas en blanco esperando ser llenadas. En algún lugar de esta gran casa, Diego Sandoval probablemente ya estaba de vuelta al trabajo, sumando columnas de números que nunca llegaban a sumar felicidad. Pero por un momento había sido solo un hombre recordando cuando el amor había hecho que incluso las tormentas fueran hermosas. El periódico local yacía doblado. En la mesa de la cocina, su titular gritando desde la página frontal: «Matrimonio de conveniencia, cuestiona contratos tequileros». Elena lo leyó 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran, su café matutino volviéndose amargo en su boca. La historia citaba fuentes confiables que sugerían que el matrimonio de Diego Sandoval con una maestra local empobrecida era puramente transaccional, diseñado para ganar simpatía pública y contratos gubernamentales favorables. Peor aún, insinuaba que Elena había usado su posición para asegurar fondos educativos ilegítimos. «Mendoza», gruñó Diego, entrando, de sus rondas matutinas, sus botas dejando lodo en el piso recién trapeado de la señora García. Se detuvo en seco cuando vio su cara. «¿Ya lo viste?». Elena asintió, incapaz de confiar en su voz. Ricardo Mendoza, dueño de la segunda destilería más grande de la región, había estado perdiendo contratos ante San Rafael durante años. Aparentemente, había decidido que si no podía ganar limpiamente, jugaría sucio. «¿Qué tan malo es?», preguntó finalmente. Diego se sirvió café, sus movimientos rígidos con furia controlada. 3 contratos gubernamentales suspendidos pending investigation. El banco quiere revisar nuestros términos de préstamo y el inspector de alcohol dice que estará haciendo una visita rutinaria la próxima semana. Elena sintió que el mundo se inclinaba debajo de ella. Su matrimonio de conveniencia, diseñado para resolver problemas, ahora estaba creando otros nuevos y más grandes. «Miguel dice que Mendoza ha estado comprando bebidas en el cantina del pueblo», continuó Diego, hablando sobre cómo los ricos se casan con maestras pobres solo cuando hay algo que ganar. Las implicaciones son claras. ¿Y la escuela? El consejo escolar se reúne mañana, oficialmente para discutir el presupuesto, pero... Diego se encogió de hombros. Marian Webb ha estado haciendo llamadas. Elena cerró los ojos, viendo todo por lo que había trabajado desmoronándose. No solo su carrera ahora, sino la reputación de Diego, el futuro de la hacienda, los sueños de los niños que habían comenzado a florecer bajo su cuidado. «Podemos divorciarnos», dijo quedamente, «anular el matrimonio, decir que fue un error, salvar lo que puedas de la hacienda». Diego la miró con algo que podría haber sido sorpresa. «¿Y tu escuela? ¿Tus estudiantes? Sobrevivirán. Siempre lo han hecho». Por un largo momento, ninguno habló. Afuera, Elena podía escuchar los sonidos normales de la hacienda despertando. Ganado siendo movido, trabajadores comenzando sus tareas, la vida continuando sin tener idea de que todo estaba a punto de cambiar. «No», dijo Diego finalmente, su voz llevando la misma determinación que había reconstruido la hacienda desde la ruina. «No les daremos esa satisfacción. Si quieren una pelea, la tendrán». Elena lo miró, viendo algo nuevo en sus ojos. No solo el hombre de negocios calculador, sino el luchador que había salvado el legado de su familia contra probabilidades imposibles. «¿Entonces qué hacemos?». Diego sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente peligroso. «Les mostramos lo que es un verdadero matrimonio Sandoval». El salón de baile abandonado de la hacienda yacía bajo una capa de polvo de una década, sus candelabros de cristal opacos y sus espejos manchados por años de negligencia. Elena estaba parada en el umbral, imaginando cómo debió haber lucido
Una vez, lleno de música y risas, mujeres con vestidos girando bajo luces brillantes, el corazón social de toda la región. No, la voz de Diego era tajante detrás de ella. Lo que sea que estés pensando, no. Elena se volteó para enfrentarlo, viendo las líneas de tensión alrededor de sus ojos. Los trabajadores me contaron sobre las fiestas de cosecha que solían hacer tu familia. Todo el pueblo venía, familias enteras celebrando juntas. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de Isabela. Antes de que decidieras que la alegría era demasiado peligrosa. Diego entró al salón a regañadientes, sus pasos resonando en el espacio vacío, antes de que aprendiera que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Elena caminó hacia el centro del cuarto, sus pies levantando pequeñas nubes de polvo. Este lugar podría ser hermoso otra vez, una celebración de cosecha, como las tradiciones familiares. Mostraría a toda la región que la Hacienda San Rafael no solo es un negocio, es el corazón de la comunidad. Y cuando termine, cuando todos se vayan, ¿entonces qué? La voz de Diego era dura. Otros 10 años de polvo y silencio. O tal vez, Elena se volteó para enfrentarlo, te das cuenta de que la vida es para vivirse, no solo para sobrevivirse. Diego se acercó a una de las ventanas altas, su mano trazando patrones en el cristal sucio. La última fiesta que tuvimos aquí fue para anunciar mi compromiso con Isabela. Ella bailó hasta el amanecer, dijo que era la noche más perfecta de su vida. Su voz se quebró ligeramente. Murió 3 semanas después. Elena sintió que algo se desplazaba en su pecho, entendimiento mezclándose con compasión. ¿Y por eso has mantenido todo cerrado? ¿Porque ella era feliz aquí? Porque la felicidad no dura, dijo simplemente. Y duele menos si no te permites recordar lo bueno. Elena cruzó el cuarto hasta estar parada junto a él. Isabela no querría esto, Diego. No querría que convirtiera su memoria en una prisión. ¿Cómo puedes saber lo que ella querría? Porque he visto sus cartas. He visto cómo te amaba. Elena puso su mano en su brazo. Ella querría que fueras feliz. Querría que este lugar estuviera lleno de vida otra vez. Diego la miró, y por un momento Elena vio al hombre que había sido antes de que el dolor lo endureciera. ¿Y si organizamos esta fiesta y todo sale mal? ¿Y si Mendoza usa esto en contra nuestra? ¿Y si sale bien? ¿Y si la gente ve que nuestro matrimonio no es solo un arreglo de negocios, sino una unión que está trayendo vida de vuelta a tradiciones que pensaban que habían perdido para siempre? El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidad y miedo. Elena podía ver la guerra en los ojos de Diego, el hombre de negocios calculando riesgos contra el hombre que una vez había bailado hasta el amanecer con la mujer que amaba. Una fiesta, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Una celebración, Elena corrigió gentilmente, de todo lo que has construido, todo lo que hemos construido juntos. Diego cerró los ojos, y cuando los abrió, Elena vio algo que no había visto antes: esperanza luchando contra el miedo, ganando por el margen más estrecho. Isabela habría odiado el polvo, dijo, una sonrisa fantasma tocando sus labios. Elena sonrió también. Entonces será mejor que empecemos a limpiar. El cielo sobre los campos de agave se había vuelto del color del plomo fundido. Nubes cargadas de humedad amenazando con desatar las lluvias estacionales que podían transformar arroyos secos en ríos furiosos en cuestión de minutos. Elena estaba ayudando a preparar el salón de baile, dirigiendo la colocación de las últimas flores, cuando el primer trueno sacudió las ventanas de la hacienda con tal fuerza que los candelabros de cristal tintinearon como campanas de advertencia. «Don Diego». La voz de Miguel atravesó la casa como un látigo, cargada de urgencia que hizo que todos se detuvieran.
Los trabajadores en el campo norte están atrapados. El arroyo ya está creciendo. Elena siguió a Diego afuera, donde la lluvia había comenzado a caer en gotas gruesas que se estrellaban contra la tierra seca como balas disparadas desde el cielo. En la distancia podía ver figuras diminutas moviéndose entre las hileras ordenadas de agave, trabajadores corriendo hacia terreno más alto, mientras el agua rugía a través del cauce, que había estado completamente seco esa mañana. ¿Cuántos?, preguntó Diego, ya dirigiéndose hacia su camioneta con pasos largos y decididos. 5, tal vez 6. Jesús y su equipo de cosecha. Miguel saltó al asiento del conductor, sus manos temblando ligeramente mientras encendía el motor. El puente está lavado. Tendremos que rodear por el camino largo. No hay tiempo. Elena se subió al asiento trasero sin esperar invitación, ignorando la mirada de sorpresa de Diego. Conozco un sendero de la escuela. Los niños lo usan como atajo. Diego se volteó para protestar, pero ella ya estaba hablando con la autoridad de alguien que conocía cada piedra del terreno. Es estrecho, pero tu camioneta puede pasar. Te ahorrará 20 minutos que no tenemos. La tormenta se intensificó mientras manejaban. El limpiaparabrisas, luchando desesperadamente contra cortinas de lluvia que convertían el mundo en un borrón gris impenetrable. Elena dirigía desde el asiento trasero, su voz manteniéndose calmada pero urgente mientras navegaban por senderos que apenas eran más que huellas de venado serpenteando entre los agaves centenarios. Cuando finalmente llegaron al campo norte, el arroyo se había convertido en un torrente marrón que rugía con la furia acumulada de toda la lluvia, que las montañas habían estado guardando durante meses de sequía. Del otro lado, 6 trabajadores se aferraban a una pequeña isla de tierra alta, el agua subiendo constantemente alrededor de ellos como una amenaza líquida. «La cuerda», gritó Diego por encima del ruido ensordecedor de la tormenta, desenrollando el lazo resistente de su camioneta. Pero el río era demasiado ancho, la corriente demasiado fuerte y traicionera para un rescate simple. Elena estaba estudiando la situación con la misma concentración analítica que usaba para resolver problemas complejos en el aula. «Ahí», señaló hacia un agave grande y resistente cerca de la orilla. «Si puedes enganchar esa planta, yo puedo cruzar con la cuerda». «No». La respuesta de Diego fue inmediata y definitiva. «Es demasiado peligroso. Soy la más ligera». Elena ya se estaba quitando los zapatos, sus movimientos decididos. «Y sé nadar». Antes de que pudiera detenerla, había agarrado la cuerda y se había lanzado al agua furiosa. El choque del frío le quitó el aliento como un puñetazo, pero siguió adelante, luchando contra la corriente que trataba de arrastrarla río abajo hacia rocas afiladas. Diego gritó su nombre, pero el sonido se perdió en el rugido primitivo de la tormenta. Cuando finalmente llegó al otro lado, temblando pero viva, pudo ver algo en los ojos de Diego que nunca había visto antes. Miedo puro y crudo, como si la idea de perderla fuera completamente insoportable. El salón de baile de la hacienda San Rafael brillaba con la luz de cientos de velas, cada candelabro de cristal restaurado a su gloria original después de semanas de trabajo meticuloso. Elena estaba parada en el umbral de roble tallado, observando cómo se llenaba de vida. Familias de trabajadores en sus mejores ropas guardadas para ocasiones especiales. Vecinos del pueblo que habían manejado millas por caminos polvorientos para estar ahí, niños corriendo entre las parejas de baile mientras los músicos mariachi afinaban sus guitarras y violines con la precisión de artesanos perfeccionando su obra. El aire estaba espeso con el aroma de rosas frescas cortadas del jardín de la hacienda, mezclado con el olor familiar de la cera de velas y el tequila San Rafael que Miguel había abierto especialmente para la ocasión.
Las paredes, que habían estado en silencio durante una década, ahora resonaban con conversaciones animadas en español, risas que rebotaban contra los espejos antiguos como música propia. Está exactamente como la recordaba. La señora García apareció a su lado como un fantasma benevolente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas que amenazaban con arruinar el maquillaje que se había aplicado cuidadosamente para la noche. La última vez que este cuarto tuvo música, don Diego bailó con la señorita Isabela hasta el amanecer. Recuerdo que tuve que servirles chocolate caliente cuando finalmente pararon porque tenían las mejillas rojas del frío matutino. Elena asintió, sintiendo el peso de la historia en cada tabla del piso de madera noble, cada reflejo capturado en los espejos que habían sido testigos de generaciones de celebraciones Sandoval. Pero esta noche no se trataba de recrear el pasado como una representación teatral, sino de honrarlo mientras construían algo completamente nuevo, algo que pertenecía tanto a ella como a las mujeres que habían caminado estos pisos antes. Diego apareció a su lado con la gracia silenciosa que había perfeccionado a lo largo de años, manejando tanto negocios como caballos. Elegante en su traje de charro tradicional negro, con incrustaciones de plata que habían pertenecido a su abuelo. La plata de sus botones capturaba la luz de las velas como estrellas diminutas, y el bordado intrincado en las solapas contaba la historia de la familia Sandoval en hilos de oro. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole su brazo con la formalidad de un caballero de otra época. ¿Para qué? Elena sonrió, ajustando el rebozo de seda color marfil que había pertenecido a la madre de Diego, un préstamo que la señora García había insistido que era apropiado para la ocasión. La seda susurraba contra su vestido verde esmeralda, el color de los agaves jóvenes bajo el sol, para mostrarle a toda la región lo que es un verdadero matrimonio Sandoval, respondió Diego, y Elena pudo escuchar en su voz no solo orgullo, sino algo más profundo, una promesa de que esta noche marcaría el final de pretender y el comienzo de algo auténtico. Entraron juntos al salón, y Elena sintió cómo las conversaciones se pausaban como olas retrocediendo, todos los ojos volviéndose hacia ellos con la atención que se reserva para momentos que se recordarán durante décadas. Pero en lugar de los murmullos de desaprobación que había temido, los susurros especulativos que Mendoza había sembrado con sus rumores maliciosos, vio sonrisas de aprobación genuina, cabezas asintiendo en reconocimiento de algo que trascendía el chisme y llegaba al corazón de lo que significaba la comunidad. Miguel se acercó con una copa de tequila San Rafael en cada mano, el líquido dorado capturando la luz como miel líquida. «Un brindis», anunció, su voz de capataz entrenada, para llevarse por encima del ruido del ganado, ahora llevando por todo el salón restaurado. Por don Diego y doña Elena, quienes nos han recordado que una hacienda sin corazón es solo tierra y edificios, pero una hacienda con amor es el fundamento de todo lo que vale la pena en este mundo. «¡Salud!», gritó la multitud al unísono, voces mezclándose en una celebración que Elena sintió resonar en sus huesos. Lágrimas de alegría ardieron en sus ojos, pero estas eran lágrimas de triunfo, no de pérdida. La música comenzó con los primeros acordes suaves de una canción tradicional de Jalisco, y Diego la llevó al centro del salón con la confianza de un hombre que finalmente había encontrado su camino de vuelta a casa.